Rutina de la mañana para activar el cuerpo y abrirle espacio en esas articulaciones. Acompáñame, empezamos. Voy a utilizar solamente mi colchoneta y nos vamos a sentar pies separados, un poco más del ancho de las caderas, manos atrás y empezamos a dejar caer las rodillas de esta manera. Este ejercicio se llama 90-90 porque intentamos hacer un ángulo de 90 grados con ambas piernas. No hay que bajar hasta el piso si no llegan hasta el piso. Solamente hasta donde lleguen sin que haya dolor. Miren, vamos bajando aquí. Y respiramos de un lado hacia el otro. Vamos respirando profundo. Abriendo esa cadera. Este ejercicio es una maravilla para la cadera. Porque una pierna está haciendo rotación externa de cadera. Mientras que la otra está haciendo rotación interna de cadera. Y vamos bajando, miren. Despacio, cada uno va a su ritmo. Vamos bajando. Una pierna a la vez. Eso es. Ahora, para los que puedan, vamos a ir despegando una mano y la llevamos hacia adelante. Aquí. Un brazo y va hacia adelante. Girando el tronco. Sin que haya dolor. Y para los que puedan ir incluso un paso más adelante, vamos a hacerlo sin las manos. Voy girando. Wow. Abriendo esa cadera. Hasta donde puedan, sin que haya molestias. Un poco más. Muy bien. Y volvemos al centro. Vamos a posición de perro boca abajo. Manos en la colchoneta. Rodillas en la colchoneta. Respiro. Y empujo esa colchoneta hacia atrás. El peso del cuerpo hacia atrás, hacia los pies. Extiendo las rodillas. Extiendo los codos. Respiro profundo. Mantenemos. Ahora voy a posición de plancha. Y despacio voy subiendo a posición de perro boca arriba. Aquí pueden poner las rodillas. Roten los hombros hacia afuera. Levanten el pecho. Respiro profundo. Y volvemos a posición de perro boca abajo. Plancha. Y voy hacia atrás. Abro el área detrás de las rodillas. Empujo con las manos hacia atrás. Y vuelvo a plancha y posición de perro boca arriba. Respiro profundo. Muy bien, rodillas en el piso, pies juntos, rodillas separadas y vamos atrás, posición del niño. Y mantenemos la postura. Voy a meter un brazo por debajo, el otro brazo sigue extendido. Y vamos a bajar hasta donde alcancemos sin que haya dolor. O tal vez algunos de ustedes puedan poner la cabeza en el piso y mantenemos la postura. Rutina de la mañana. Y cambiamos de brazo. Hacia el otro lado, hasta donde lleguemos. Y mantengo la postura. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Muy bien, vamos subiendo despacio. Voy arriba, rodillas en el piso y voy a poner una pierna adelante. La otra rodilla todavía sigue atrás. Pierna adelante. Respiramos y voy haciendo este movimiento llevando la cadera hacia adelante. Adelante y atrás. Aquí es donde les digo que pueden utilizar si quieren una cobija para su rodilla por si les molesta. Y voy abriendo esta cadera adelante y atrás. Despacio.
Vamos respirando profundo. Una vez más. Y aquí mantenemos. Cadera adelante, pecho arriba. Oh, bellísimo. Y vamos ambas rodillas al piso. Y cambiamos de pierna. El otro pie va por fuera de las manos. Y vamos despacio yendo hacia adelante y hacia atrás. Cada uno de ustedes debe ir a su ritmo. Adelante, abriendo esa cadera. Y atrás, se siente bellísimo. Adelante, levanto el pecho, abro la cadera y atrás. Vamos adelante. Y aquí vamos a mantener hacia adelante y mantengo la postura. Pecho arriba, cadera hacia arriba. Subo la pelvis y bajo la cola. Es decir, aquí subo esta parte de la pelvis y la cola hacia abajo. Y sientan ese estiramiento en la cadera. Muy bien, y vamos hacia atrás. Posición de mesa. Excelente. Muevo la cadera de lado a lado. Y vamos a hacer círculos con la cadera. Luego círculos hacia el otro lado. Yendo hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, la siguiente postura la pueden hacer con las manos en la colchoneta o si están muy cansados con los codos en la colchoneta porque vamos a mover los tobillos aquí de esta manera. Entonces pueden ir acá, síganlo haciendo o pueden ir con los codos como se sienta mejor. Vamos. Muevo esos tobillos. Miren. Poniendo todo el empeine en el piso y luego vuelvo atrás. Y vamos atrás a posición de perro boca abajo y mantengo. Muy bien, sentados, piernas, plantas de los pies juntos, rodillas separadas y hacemos maripositas. Dejen caer las rodillas hacia los lados. Si quieren pueden sentarse en algo más alto, por si quedan aquí muy jorobados. Sobre una cobija se pueden sentar o un bloque y movemos las piernas aquí. Mientras respiramos profundo. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz o por la boca. Ahora voy a montar un pie por encima del otro. Aquí en el arco del pie voy a poner este pie encima y dejo caer las rodillas otra vez. Si se sienten mejor pueden poner las manos atrás para que nos ayude a levantar el pecho y sigo haciendo maripositas. Entonces vamos a hacer una serie de maripositas, varias. Pueden ser unas 5 u 8 y después mantengo la postura unos segundos. 3, 4 segundos y volvemos. Maripositas. Voy respirando y mantengo la postura. Y otra vez, maripositas. Respiro profundo y mantengo tratando de bajar esas rodillas hasta donde más pueda. Y luego cambiamos. El otro pie por encima. Manos atrás y empezamos. Rodillas abajo y arriba. Respiro profundo. Y mantengo, trato de bajar esas rodillas hasta donde lleguen. Y otra vez, arriba y abajo. Respiramos. Y mantengo la postura. Abriendo esa cadera. Y otra vez, arriba y abajo. Y mantenemos la postura. Eso es, excelente. Crucemos las piernas. Cola hacia atrás.
una rodilla, una mano por fuera de la rodilla, la otra mano atrás y giramos el tronco. Vuelvo al centro y vuelvo a girar el tronco. Al centro y giramos el tronco. Vuelvo al centro y giramos. Y ahora hacia el otro lado. Una mano atrás, la otra mano por fuera de la rodilla y giro el tronco y volvemos al centro. Giramos y vuelvo al centro. Giro ese tronco. Centro una vez más. Giramos y vuelvo al centro. Muy bien, acomoden la cola, ajusten la cola hacia atrás y hacia afuera para que nos deje ir hacia adelante. Ponemos las manos o la palma de la mano o incluso el codo, pero tratando de no jorobar tanto la espalda. Saquen el pecho y mantengan la postura ahí. Y de inmediato vamos arriba. Y otra vez con la respiración, pecho y arriba. Y vamos a hacer micro movimientos bien chiquititos. Les voy a mostrar aquí, bien de lado. Saco la cola, miren, hasta donde ustedes lleguen, pero tratando de mantener la espalda derecha. Y seguimos haciendo aquí. Micro movimientos, hasta donde ustedes lleguen. Micro movimientos, y voy bajando. Sí se debe sentir el estiramiento, por supuesto, pero no debe haber dolor. Trato de estirar cada vez más la espalda. Y ya cuando ya definitivamente no llegue ni un poquitito más, ahí bajo la cabeza. Mantenemos. Y subo otra vez la cabeza, voy atrás. Y respiro. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora de lado. Llevo las manos hacia un lado. Y micro balanceos. Aquí, miren, micro balanceos. Hasta donde cada uno de ustedes llegue. Puede ser incluso acá nomás arriba. Si ahí lo sienten, perfecto. O pueden bajar un poco más. A ver. Y vamos haciendo micro balanceos. Saquen el pecho y saquen la cola, como si quisiésemos arquear la espalda. Y van a sentir ese estiramiento mucho más en las caderas. Y al final mantengo la postura bajo la cabeza. Y volvemos atrás. Cambiamos de lado. Voy a hacerlo aquí de frente. Vamos hacia el otro lado. Hasta donde llegue primero y micro balanceos. Respiro profundo. Alargo la espalda cada vez más. Sacando la cola, subiendo el pecho. Micro balanceos. Bien chiquiticos esos balanceos. Y al final mantengo y bajo la cabeza. Y volvemos a ver arriba y al centro. Muy bien, extiendan las rodillas, muevan las piernas. Rutina de la mañana. Pies juntos, manos atrás. Voy a subir la cadera y a bajar hasta donde cada uno de ustedes lleguen. Tal vez puedan subir más, como si fuésemos a poner todo el pie en el piso, con la punta de los pies al piso y bajo. Pero hasta donde cada uno de ustedes llegue. Puede ser aquí a levantar la cadera y bajamos. Las manos, si les duelen las manos, pueden colocarla hacia afuera, los dedos mirando hacia afuera o incluso hacia atrás. ¿Ok? Y ya saben, levanten hasta donde ustedes puedan llegar con comodidad. Entonces voy arriba y bajamos. Respiro. Arriba y bajo. Dos más. Arriba. Bajamos. Inhalo. Vamos, descansen ahí y vamos a mantener una vez, lo más arriba que puedan. Respiro y mantengo la postura. Pies juntos. Arriba esa pelvis. Abran el pecho. Y bajo, muy bien. Descansen, muevan las piernas. Voy poniendo, miren cómo pongo las manos hacia un lado y hacia el otro lado. Este movimiento. Y voy respirando mientras descanso. Si se sienten incómodos así sentados solamente en el piso, otra vez pongan algo
para que les eleve la cola y queden un poco más cómodos. Pero seguimos ahí, lado a lado. Despacio. Eso es. Y mantenemos. Muy bien, excelente. Doblo una rodilla, la otra pierna está extendida. ¿Ok? Y voy a colocar, voy a mostrarles acá de frente. Voy a abrazar por este lado y voy a girar hacia donde está la rodilla extendida. Y giro aquí. Y mantengo. Y cambiamos de pierna. Giro esta vez hacia donde está la rodilla extendida, porque en ocasiones giramos hacia el otro lado. Y mantengo. Muy bien, rutina de la mañana. Piernas extendidas y voy a separar las piernas hasta donde llegue sin que haya dolor, ya saben, y muevan esas piernas. Y otra vez, se pueden sentar sobre algo más alto para que queden cómodos y que el pecho quede arriba, espalda derecha. Las manitos en la cintura y voy con mis micro balanceos hasta donde cada uno de ustedes llegue. No intenten tal vez bajar hasta donde yo voy a bajar, pero hasta donde cada uno de ustedes llegue sin que haya ese dolor. Pero sí que sientan ese estiramiento en los aductores, esta parte. Y voy adelante y atrás, micro balanceos, bien chiquiticos. Eso sí, tratando de extender las piernas. No hay que separar las piernas tanto si no llegan hasta allá. Pero vamos, micro balanceos. Así que tienen varias opciones para que lo hagan. Pueden sentarse en algo más alto, no separar tanto las piernas, no bajar tanto el pecho si todavía no tienen el rango de movimiento. Y tratar de alargar la espalda. Y a medida que voy haciendo esos micro balanceos, van a ver de inmediato, es casi de inmediato, cómo empiezan a ganar rango articular, cómo empiezan a ganar más rango de movimiento. Y van bajando un poco más, hasta donde cada uno de ustedes pueden. Y sigo haciendo mis microbalanceos. Alargo el pecho. Y atentos porque vamos a mantener la postura hasta donde cada uno de ustedes lleguen. Unos segunditos. ¿Preparados? Sigo por ahora con mis microbalanceos. Y luego mantengo la postura. Respiro. Pecho adelante y al final bajo la cabeza. Y volvemos arriba. De nuevo las piernas. Inhalo por la nariz. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Voy a colocar un codo al centro. Si no alcanzan a poner el codo en el piso, pueden ponerlo sobre una pierna o pueden poner, ¿dónde están mis bloques? Pueden poner un bloque o dos bloques, lo que necesiten para que queden más cómodos. Un codo en el piso y vamos a girar, vamos a extender el lado contrario del codo que está en el piso y doblamos el tronco hacia donde está nuestro codo doblado. Y vamos ahí. También vamos a hacer micro balanceos bien chiquiticos. Respiro. Y voy arriba y cambiemos de lado. Codo en el piso, la otra mano puede en la cintura. Y micro balanceos bien chiquiticos. A veces uno da más de un lado que del otro. Así que van haciendo sus micro balanceos, respiren profundo y van a ver de nuevo, es casi inmediato como van soltando. Cambio otra vez hacia el otro lado. Como van ganando rango de movilidad. Y cambio, vamos hacia el otro lado, respiro. Muy bien, vamos hacia el otro lado y si se sienten bien, vamos a hacer los mismos balanceos pero con la mano por encima de la cabeza y balanceos. Cada uno baja hasta donde su cuerpo lo permita con comodidad. Y cambiamos. El otro brazo, mano por encima
y microbalanceos. Y volvemos al centro, muy bien. Giro hacia un lado, mantengo la postura unos segundos, respiro profundo. Vuelvo al centro y cambiamos hacia el otro lado. Muy bien, despacio juntamos las piernas, muevan las rodillas y descansamos. Respiro. Recostados en la colchoneta, alarguen la cola hacia abajo, hacia los talones. Agarro la colchoneta con las dos manos, roto los hombros hacia afuera y subo la pelvis y mantenemos aquí. Inhalo por la nariz y exhalo profundo por la boca. Y descanso, respiro unos segundos. No dejen que las rodillas se separen tanto y vamos arriba. Arriba esta postura, mantengo. Y descansamos. Quiero que observen aquí rápido una variación que les voy a mostrar. Para los que deseen, pueden seguir manteniendo las manos aquí, porque ayuda a empujar con la colchoneta. Pero para los que quieran, van a colocar las manitos de esta forma, miren, aquí arriba. Los codos van a ir al ancho de los hombros, no dejen que se separen tanto, aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente poniendo las manos ahí, ¿listo? Arriba la pelvis. Respiro, mantengo mi pelvis arriba, no dejen que las rodillas se separen y bajamos. Y otra vez, arriba la pelvis, respiro profundo, mantengo la postura y descansamos. Una vez más, arriba esa pelvis, mantengo la postura y descanso. Muy bien, bajen los brazos, relajen las piernas, lado a lado. Dejen las caderas hacia un lado y hacia el otro. El siguiente ejercicio es un poco más avanzado. No lo hagan si se sienten incómodos. Pueden repetir el que acabamos de hacer, los dos que acabamos de hacer. Puede ser las manitos acá o las manos arriba. Pero les voy a mostrar rápidamente la siguiente variación. Deben subir, la idea es subir con la inhalación. Miren, voy a inhalar y voy a poner la cabecita acá, despacio. Y mantengo mi pelvis arriba. Y bajamos. Pero repito, si no se sienten bien con esa postura, seguimos con la otra que estábamos haciendo anteriormente. ¿Listos? Pongan sus manos abajo en la colchoneta o acá arriba. Y subimos con la inhalación. Y vamos a mantener la postura hasta que les diga que ya debemos bajar. ¿Preparados? Inhalo. Subimos. Mantengo la postura. Pelvis arriba. Ya sea en la posición que estén. Bien arriba esa pelvis. Mantengan la pelvis. No dejen que las rodillas se separen. Aguanten la postura. Respiro profundo. Y bajamos. Exhalo y descanso. Dejen caer las rodillas hacia un lado y hacia el otro. Me tienen que escribir en los comentarios si hicieron esta postura de la cabeza. ¿Cómo se sienten? Si sienten mucha presión tal vez en la cabeza. Escríbanme, quiero saber. Respiren. Vamos a hacer una más. En el nivel que cada uno esté. ¿Preparados? Subimos con la inhalación. Inhalo. Mantengo la postura, pelvis arriba. Rodillas al ancho de la cadera, no dejen que se separen. Respiro, mantengo la postura. Arriba esa pelvis. Inhalo. Y exhalo y bajamos. Dejo caer las rodillas hacia un lado y hacia el otro. Muy bien, muy bien. Wow. Este tipo de ejercicios genera mucha energía. No sé si lo alcanzan a sentir, ya se siente uno más activo. Por eso estas son rutinas para la mañana.
Inhalo profundo por la nariz y exhalo por la boca. Extiendan las piernas, dejen las caderas hacia los lados, respiren. Y ahora sí suelten ese cuerpo. Y hagan unas cuantas respiraciones bien profundas, inhalando por la nariz y exhalo por la boca. Mantengan esta postura de Shavasana unos segundos más conmigo, pero ya saben que esta postura al final la pueden mantener incluso algunos minutos. Y así es como terminamos muchas de las sesiones de estiramiento y de yoga con esta postura. Vamos a llevar las manos una a una al abdomen y una a una vamos doblando las rodillas. Giramos hacia un lado, empujo el piso y nos sentamos. ¡Wow! Se siente la energía, se siente esa activación para empezar el día. Déjenme saber en los comentarios cómo les fue, cómo se sienten. Y gracias por acompañarme en una sesión más y nos veremos en la próxima. Movimiento con Rob. Chao.